En este vídeo voy a hablaros sobre las dificultades en la vida y compartiré con vosotros algunas ideas que he sacado al reflexionar sobre este tema, y más en los días en los que vivimos actualmente. Pensando sobre este tema, he podido sacar dos tipos de categorías diferentes en cuanto a dificultades en la vida. Una, la forzosa, y otra, la voluntaria. Otra idea interesante que he sacado de este punto y que puede ser muy realizable en esta era en la que vivimos es monetizar la dificultad. ¿Y qué es a lo que me refiero con monetizar la dificultad? Pues por un lado, si tú por ejemplo, a raíz de una dificultad que has tenido en tu vida, tienes ideas o puedes llegar a compartir las cosas que has utilizado, los procedimientos que has realizado para poder salir de esa situación, podrías llegar a monetizar esa dificultad que has llegado a vivir en el pasado, ya que podrías aportar una solución, algo que podría ser muy interesante para personas que están en esa situación de dificultad en la que tú has podido estar en el pasado. Por otro lado, también se podría llegar a monetizar para que no les pase, como modo de prevención, como decir, no hagas esto porque te puede pasar esto. Empezando por la voluntaria, yo diría que si uno de manera voluntaria se está complicando la vida, al menos que esto no se haga si no es necesario, o que esto se haga para buscar un beneficio, aunque no sea un beneficio material, sino también un beneficio de aprendizaje. También, quizás las personas, y yo en esta parte me veo muy identificado, nos podemos complicar la vida más de lo normal simplemente porque es un estímulo superior. Yo esto lo pienso como que quizás cosas que sean fáciles de hacer son cosas que igual no merecen la pena hacer. Y esto que os acabo de contar también es uno de los factores que se debe tener en cuenta incluso cuando se quiere gestionar la motivación, que lo que sea que se vaya a realizar produzca un estímulo suficiente para que se vea motivada esa acción y esa realización, por lo que en este caso complicarse la vida puede ser estimulante y por otro lado también puede llegar a ser interesante, aparte de que en cierta manera también puede llegar a dar cierta sensación de logro y de autosatisfacción dependiendo de lo que se llegue a conseguir. Otro aspecto que creo que comparten tanto la dificultad en la vida de manera voluntaria y forzosa es que las cosas que consigues las valoras mucho más. Aquí me viene a la mente, hace muchos años cuando veía la tele, de algunos ejemplos de algunos chavales que eran hijos de ricos y los veías en las fiestas gastándose un dineral en botellas que valían 3.000 euros, incluso tirándolas por el suelo, en plan de, es que esto lo paga papá. Y con este ejemplo lo que quiero mostraros es que a ese chaval, como no le ha costado nada conseguir esa botella o el dinero para comprar esa botella, entonces no sabe valorar o no valora lo suficiente esa botella, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor el mismo padre, que es el que le ha dado ese dinero, llega a ver esa botella y si es una persona que se ha labrado su vida desde abajo y que lo ha hecho todo pasito a pasito y que lo ha tenido difícil para poder tener esa situación económica, pues igual de ánimo haciendo eso y le mete un par de coscorreres como diciendo, pero ¿qué estás haciendo, desgraciado? Deja de desperdiciar el dinero que me ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. No sé si me entendéis un poco la idea de que muchas veces cuando se nos ponen las cosas demasiado fáciles no somos conscientes del valor que tienen esas cosas que llegamos a conseguir. Luego, en la última parte, en cuanto a dificultarse la vida de manera voluntaria, yo diría que en cierto modo puede estar justificado o puede merecer la pena cuando es para conseguir o incluso defender cosas como puede ser la libertad personal o seguir la propia voluntad que uno tiene, que es como decir, voy a vivir de una manera mucho más difícil, mucho más austera, o voy a hacer cosas de una manera que no es la más óptima posible, pero va a ser para conseguir vivir con cierta libertad y según mis principios y mis valores. Por otro lado, y antes de pasar a la dificultad en la vida forzosa, cuando las cosas son difíciles, la dificultad, cuando se sobrelleva correctamente, puede favorecer el aprendizaje y también puede favorecer la creatividad. Y aquí es donde entro ya en la parte forzosa, que este aprendizaje y esta creatividad, cuando se junta con situaciones de supervivencia, que tenemos situaciones en la vida tremendamente difíciles que superan nuestra voluntad o nuestra capacidad de acción, entonces como es un estado de supervivencia, entonces yo creo que muchas personas cuando han estado en situaciones de necesidad y que les superan, cuando de esta manera se han visto estimulados con esa creatividad, por un lado se llegan a sacar ideas súper interesantes que luego cuando pasan esos periodos de dificultad les pueden servir muchísimo a lo largo de su vida, y por otro lado también estos estados de supervivencia, como sacan lo mejor y lo peor que uno tiene, también puede por un lado sacar todo el potencial que uno pueda llegar a tener y desarrollar ciertos sistemas, volver a una persona más metódica, que esa persona piense con un punto de vista más práctico, totalmente diferente, más resolutivo, porque básicamente en la vida le ha obligado a encontrar soluciones para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder llevar el día a día. Y aquí quizás eso que se dice de la letra con sangre entra, o grabarse los aprendizajes a fuego, son dos maneras de decir que por esa necesidad
de supervivencia, entonces ese aprendizaje, más que de manera cognitiva, lo has llegado a vivir, lo has tenido que llegar a interiorizar, por lo que ya forma parte de ti. Y ese aprendizaje también puede ser favorecido a que uno, para sobrevivir, puede verse obligado a salir de la zona de confort, probar cosas nuevas y desarrollar otros puntos de vista que pueden llegar a ser súper interesantes. Aquí también lo que os comento de la creatividad. Aquí me hace mucha gracia porque yo muchas veces, cuando he estado con situaciones de más de escasez, tipo de que no tengo un duro, modas así, es cuando a nivel creativo es cuando saco cosas más increíbles. Es como que te cambia el chip totalmente. Aquí otro ejemplo que me hace muchas gracias, porque tú, por ejemplo, ves en algunos países que son muy pobres y ves, por ejemplo, a los niños que se diseñan sus propios juguetes con el material que tienen, reciclándolo. Hay algunos vídeos de algunos chicos en África que se han montado gimnasios con piezas de coches y movidas así y entrenan perfectamente. Mis padres muchas veces me cuentan historias de cuando eran niños, de cómo se las ingeniaban para comer algunos dulces, para hacerse algunos juguetes y movidas así. Entonces, la necesidad, al salir de esa zona de confort, creo que favorece a la creatividad, ya que al no tener ciertos recursos para conseguir un fin, entonces te toca salir de la caja, o sea, lo típico que se dice de out of the box, para ver y analizar otras vías para poder conseguir ese objetivo o esa cosa que tú deseas. Por lo que aquí, en esta parte, también se podría decir que la dificultad en la vida, cuando te pilla por sorpresa, cuando es forzosa, cuando es una situación de supervivencia, es como que esa presión, si la persona puede aguantar y se adapta, porque esto es capacidad de adaptación, gracias a esa presión se llega a producir o se puede llegar a forjar una especie de diamante. Aunque también hay que decir que esto solo se consigue cuando se puede llegar a afrontar de manera correcta, porque obviamente, como ya os he comentado, las situaciones de supervivencia sacan lo mejor y también lo peor de nosotros. Puede desgastar, puede superar y puede llegar a destruir. Y aquí es donde se ve esa importancia de esa experiencia vital en muchas ocasiones. Muchas cosas en la vida no se pueden afrontar simplemente a nivel teórico. No hay nada como la experiencia. Y una cosa que la dificultad te va a aportar en la vida es un montón de experiencia. Por lo que la idea principal es que reflexiones sobre si estás pasando una situación difícil, cómo podrías sacarle, en cierto modo, provecho a esa situación difícil que puedes estar viviendo, o si has llegado a vivir situaciones difíciles, qué aprendizaje crees que has podido sacar de esos momentos de gran dificultad. Y también, por otro lado, te animo a que pienses, si llegases a estar, por ejemplo, en una muy buena posición, si realmente haber tenido esas experiencias tan difíciles en la vida ha hecho que ahora mismo llegues a estar en la posición en la que estás y ser quien eres actualmente. Esto viene a ser todo. Era una reflexión que quería compartir con vosotros. Un saludo. Hasta otra.